Hasta esta clase, nosotros hemos hablado solamente de sistemas binarios, de la solubilidad del surfactante en una fase. Para caracterizar el surfactante, eh, que no necesariamente se requiere, eh, eh, normalmente se utilizan dos fases. Si nosotros mezclamos dos fases, el resultado puede ser una fase, dos fases o tres fases. Esto que ven aquí es una mezcla de decano, AOT, como surfactante. Recuérdense que el AOT es una doble cadena y un surfactante iónico, y agua. Y estos números amarillos que están aquí representan una cierta salinidad que se tiene. La concentración de surfactante es 10 a la menos 2 molar. Y la fracción de volumen 0.2. El caso es que fíjense que si yo tengo una salinidad baja, yo observo que hay dos fases en mi tubo de ensayo. Una fase sobrenadante, que uno cualitativamente adjudica a aceite, que flota por sobre el agua, y una fase turbia, en donde la turbidez nos señala, nos indica dónde está la mayor parte del surfactante. Entonces, la mayor parte del surfactante parece estar en agua en este caso. Pero a medida que variamos la salinidad, que hacemos lo que se llama un barrido de formulación, en el cual hay una variable que se cambia y todas las demás permanecen constantes, nosotros vemos que al llegar a 0.07, supongo que es molar, de sal, resulta que vemos tres fases. Si esta de abajo correspondía a la fase agua, ahora, además de la fase agua y además de la fase sobrenadante de aceite, vemos una tercera fase intermedia. Esa fase generalmente se conoce con el nombre de microemulsión. Y si bien las especies de gotas que allí existen tienen tamaños del orden de las micras, en realidad el nombre de microemulsión es un nombre histórico que no se dio por el tamaño de gotas, a diferencia de todas las demás emulsiones. Cuando yo me refiero a nanoemulsión o a mini emulsión, realmente el nombre mini, el prefijo mini o nano, sí está indicando el tamaño de las gotas. Pero en el caso de microemulsión, lo que indica es una fase termodinámicamente estable. ¿Ok? Las emulsiones son mezclas de agua, aceite y surfactante, teniendo siempre en cuenta que agua y aceite es un nombre genérico para una fase polar y una no polar. Una vez que se mezclan, las emulsiones evolucionan en el tiempo hasta que se separan en dos fases, agua y aceite, generalmente, ¿no? Eso depende de las condiciones en las cuales yo haya preparado el sistema. Pero las microemulsiones, a diferencia de una emulsión tradicional, no se separan nunca en agua y aceite. Si yo dejo este vial que existe aquí con tres fases por años, él va a mantener esas tres fases por año. Eso significa que es una fase, que la microemulsión es una fase en todo el sentido de la palabra y por lo tanto exhibe la estabilidad de una fase. Pero fíjense qué ocurre si yo sigo subiendo la concentración de sal. En principio, yo tenía un surfactante disuelto en agua y después el surfactante prefirió formar una fase que, si todo esto era agua, esta fase debe tener al menos agua y aceite, o al menos una parte de la fase agua, y gran parte de surfactante, como lo evidencia su opacidad. Si yo sigo añadiendo sal, primero en este caso veo casi lo mismo, veo tres fases, pero llega un momento en que yo logro que el surfactante pase a la fase de aceite. Y ahora aquí abajo observo nada más una fase, no observo dos. ¿Ok? Si esto era agua fundamentalmente, aquí está el agua y debe haber parte de aceite,
si yo mezclé cantidades de agua y aceite equivalentes. Pero sin embargo, la fracción de volumen es 0.2, por lo tanto en realidad hay 20% de aceite y 80% de agua, o sea que todo esto en principio puede ser agua. Y si sigo añadiendo sal, la situación no se revierte, el surfactante se queda en la fase oleosa. Entonces fíjense qué pasó. Yo logré sacar el surfactante. Esto, debo decir algo primero, este comportamiento se observa en muy pocos surfactantes solo con sal. Cualquier surfactante iónico requiere otras condiciones, entre ellas un alcohol, para poderse ir a la otra fase. Pero este es un surfactante de doble cadena que tiene unas características muy particulares, entre ellas que baja la tensión a valores ultra bajos, como veremos en la próxima clase. El caso es que con un surfactante de estas características, yo aumentando la polaridad del medio polar hasta un punto en el que me saca las cadenas lipofílicas del surfactante hacia arriba, yo logro que el surfactante migre de la fase acuosa a la fase aceite. Pero en el proceso, si hago un barrido sistemático, se forma también una tercera fase. O sea que mezclando agua y aceite y surfactante, yo puedo, como veo aquí, tener 2 fases o 3 fases. Y como veremos más adelante, si yo realmente en vez de una concentración fija de 10 a la menos 2 echase muchísimo más surfactante, yo puedo tener una sola fase. Recuérdense que el surfactante funciona como el mezclador. Pues si yo echo suficiente mezclador a las 2 sustancias que no se mezclan, logro mezclarlas. Lo que es más interesante de ese comportamiento que se ilustra aquí en los tubos de ensayos de arriba es que tiene consecuencias. Eso que acabamos de ver es un comportamiento de fase, en el cual yo he mezclado las sustancias suavemente y las dejé reposar por un tiempo infinitamente largo. Pero si ahora yo bato, agito cada uno de esos tubos de ensayo, la evolución del sistema depende de lo que había al principio. Una regla que es famosa y que se cumple para todos los casos y se estableció experimentalmente y después años luego se le dio una explicación teórica por parte de Iván Ivanov, explicación que veremos cuando veamos el módulo de coalescencia, es que se conoce como regla de Bancroft. La regla de Bancroft dice que aquella fase en la cual el surfactante es más soluble generará la fase externa de la emulsión una vez que la emulsión se forme. Entonces, en este tubo de ensayo, desgraciadamente hay que usar 2 colores para representar la fase, y ellos lo usaron aquí en negro para un tipo de gotas y blanco para otro tipo de gotas, pero cuando pusieron las fases aquí no me pusieron negro como debía ser, ni aquí, ni aquí. Entonces, pero lo que quiero ejemplificar aquí es que, o lo que se quiso ilustrar aquí, es que si yo tengo esta fase, donde yo tengo, se ejemplifica con micelas aquí, donde tengo el surfactante mayoritariamente disuelto, y tengo otra fase donde el surfactante no está disuelto, y agito eso, si esto que está afuera es la fase acuosa, que representamos por W en inglés, esto lo que me va a dejar formar la fase externa de la emulsión, es decir, una emulsión aceite en agua. Lo que está aquí me formó las gotas, y donde está el surfactante me formó la fase externa. ¿Ok? Entonces se aplica la regla de Bancroft. Aquella fase donde está el surfactante es la fase externa de la emulsión. La emulsión está compuesta por gotas, que es la fase dispersa, ¿ok? O la fase interna de la emulsión, y la fase externa, que es aquel líquido donde las gotas están dispersas, donde sobrenadan las gotas. Fíjense que al otro extremo, si yo logro tener el surfactante en el aceite, como en estos
tubos que les había mostrado, aquí tenía el surfactante en el agua y aquí tengo el surfactante en el aceite. Fíjense que la proporción es 80-20 como habíamos hablado. Pero yo ahora agito esto. Entonces lo que va a pasar es que la fase externa va a ser ahora la fase oleosa que se representa aquí en negro. Y las gotas, que en principio estaban aquí con poco surfactante, son de agua y son las que forman la fase interna. Normalmente se usa la nomenclatura en inglés porque agua y aceite tienen las mismas iniciales. Entonces, esta es una emulsión de gotas de aceite en agua, esta es una emulsión de aceite en agua y esta es una emulsión de agua en aceite. ¿Ok? Pero fíjense que además de estos casos extremos que son a los cuales se refiere la regla de Bancroft, que es el surfactante bien disuelto en agua o bien disuelto en aceite y me da la fase externa agua o aceite dependiendo de dónde esté el surfactante, existen otros casos intermedios más complejos. Existe un caso en el cual la cantidad de agua y la cantidad de aceite en exceso a una emulsión, suponiendo que a diferencia de los tubos de ensayo yo hubiera mezclado 50% de agua y 50% de aceite, esta fase es equivalente a esta fase. El volumen del agua sobrante es igual al volumen de aceite sobrante. En ese entonces se dice que el surfactante tiene su balance igualado por el agua y por el aceite. En cambio, si el surfactante es más soluble, bien sea en agua o bien sea en aceite, parte de la microemulsión se va a comer esa fase. ¿Ok? Entonces, en equilibrio. ¿Ok? Entonces uno ve una microemulsión, ve que la fase de microemulsión es más grande que el mínimo que ella puede tener y que las fases sobrantes no tienen el mismo tamaño. ¿Ok? Entonces, si yo estoy en el caso en el cual se conoce como caso de balance, en el cual el surfactante en principio debe tener su interacción balanceada con el agua y el aceite, y yo agito esa emulsión, esa mezcla, resulta que la emulsión no se forma y se parte rápidamente en otra vez agua, aceite y microemulsión. Y en cambio, si yo estoy por debajo del punto de balance, es decir, que el surfactante es levemente más soluble en la fase acuosa que en la fase aceitosa, por lo cual se ve que hay más fase oleosa que fase acuosa, y yo agito eso, otra vez voy a tener la misma cantidad de o la emulsión se va a separar, pero de una manera muy característica. Primero se separa la fase microemulsión y después hay una parte de la fase aceite que se disolvió en agua, intentando reproducir este comportamiento. Entonces, como en principio esa fase es aceite en agua, ella se va a separar y por supuesto, ¿dónde va a aparecer esa fase? Si va a aparecer arriba o va a aparecer abajo, va a depender de la densidad promedio de dicha fase. Lo que se encuentra es que en este caso aparece sobre la microemulsión porque hubo parte del aceite que se disolvió en agua. Entonces, la emulsión que yo tengo, además de un exceso de aceite y un exceso de agua, es una emulsión de aceite en agua. Y si me voy al caso contrario, aparece lo mismo, pero lo que me aparece es una emulsión de agua en aceite. Entonces, estas emulsiones son inestables y evolucionan. Y van a evolucionar hasta que la fase oleosa tenga y la fase acuosa tengan el mismo volumen inicial, mientras que la fase de microemulsión se va a mantener impertérrita. ¿Ok?
En el año 1949, Griffin propuso una escala para clasificar los surfactantes, de manera de determinar si los surfactantes tenían más tendencia hidrofílica y más hidrofílica que hidrofóbica. Eso otra vez depende de las características del grupo polar y del grupo de la cadena hidrocarbonada. Entonces, él definió lo que se conoce como escala de HLB. La escala de HLB significa en inglés balance hidrofílico-lipofílico. ¿Ok? Entonces, en principio, una molécula que tiene el mismo balance, que está balanceada desde el punto de física, desde el punto de vista hidrofílico-lipofílico, debería mostrar un HLB intermedio. Y en los extremos de la escala deben estar aquellos casos en donde la sustancia es muy hidrofílica y donde es muy hidrofóbica. Entonces, para hacer esa escala, él escogió como patrones el ácido oleico y el oleato de potasio. ¿Ok? Entonces, simplemente el ácido oleico pues es el ácido en su forma natural y el oleato de potasio surge de hacer reaccionar el ácido oleico con potasa cáustica, pues con KOH. Entonces, en este caso tenemos un surfactante iónico y él le asignó a ese surfactante iónico la escala de 20 o 20 en la escala de HLB. Y al ácido oleico le asignó el valor de 1. Entonces, si yo tengo diferentes proporciones en peso, estas fracciones que aparecen aquí son fracciones de masa, de cantidad de ácido oleico y de cantidad de oleato de potasio. Por supuesto, dado lo que nada más estamos mezclando estos dos, X2 es igual a 1 menos X1. Pero el caso es que para cualquier combinación de ácido oleico y oleato de potasio, si yo tengo cuál es la fracción en masa que mezclé, o sea, si yo tengo los pesos de ácido oleico y oleato de potasio que mezclé, yo puedo calcular el HLB de la mezcla como una fracción pesada en masa de los HLB de los patrones. Esta gráfica ejemplifica el procedimiento que él usó para determinar el HLB de, fíjense, ahora no del surfactante, sino del aceite. Existe un HLB de los surfactantes y existe un HLB requerido del aceite. Eso fue muy importante que Griffin se diera cuenta de eso. Que la interacción del surfactante con un aceite específico depende del aceite específico. Entonces, lo que es bueno para un aceite no necesariamente es igualmente bueno para otro aceite distinto. La escala depende del aceite. O mejor dicho, la escala se quiere hacer independiente de las propiedades del aceite y que se quiere que sea una escala que nada más se refiere al surfactante, pero desafortunadamente eso es imposible. Entonces, él lo que hizo fue encontrar la emulsión más estable que se podía preparar con cada tipo de aceite y definir lo que él llamó el HLB requerido del aceite. Ese es el HLB que ustedes requieren en su surfactante para que el aceite dé la emulsión más estable. Sin embargo, bueno, ¿cómo fue el procedimiento? Él hizo baterías de viales en donde mezclaba 95 gramos de aceite, 10 gramos de emulsificante. Fíjense la cantidad gigantesca de emulsificante. Normalmente la cantidad de surfactante que uno añade generalmente es máximo entre 1 y 5%. Aquí hay muchísimos surfactantes. Y 95 gramos de agua. Los viales eran de 8 onzas y él lo que hacía es que lo agitaba manualmente de una cierta manera, esperaba un ratico, lo agitaba otra vez y dejaba eso reposar por 24 horas. Más o menos dependiendo de las observaciones.
¿Qué intentaba observar él? Cuando la emulsión se desestabilizaba. ¿Cuál era el tiempo que tomaba una emulsión en desestabilizarse? Griffin supuso que si él utilizaba una mezcla de surfactantes cualquiera, es decir, no los dos patrones, sino cualquier otro, el HLB de la mezcla de surfactantes era otra vez la fracción, el HLB de los componentes pesada en la fracción másica. ¿Ok? Pero ¿cómo obtenía el HLB del otro surfactante? Si hasta ahora nada más conocemos el HLB de una mezcla de los patrones. Entonces, eso se determinaba de la siguiente manera. Griffin primero determinaba el HLB requerido del aceite. ¿Cómo determinaba el HLB requerido del aceite? Como les dije, cada punto de esto que está aquí, esto es una estabilidad medida, por ejemplo, en tiempo, y este es el valor del HLB. ¿Cómo obtenía estos valores de HLB? Mezclando los dos patrones. Entonces, para cada mezcla en fracción másica de los dos patrones, él va a tener una cierta estabilidad, va a tener un vialcito, un vialcito, un vialcito y un vialcito. Y donde esté, donde él observe la máxima estabilidad de la emulsión, él va a definir eso como el HLB requerido del aceite. Aquí se ve, esto está tomado del paper de Griffin, y él básicamente el HLB requerido del aceite es el cociente óptimo entre el peso del surfactante A multiplicado por el HLB de A, más el peso del surfactante B multiplicado por el HLB sobre la masa de los dos surfactantes. En otras palabras, esta es la fracción en peso del surfactante A y la fracción del peso del surfactante B, y estos son los HLB del surfactante A y B, tal y como se explica en este caso. Entonces, él utilizando los patrones, ¿verdad? Él tenía el HLB de 1 y tenía el HLB de 2 y él sabía lo que había puesto, por lo tanto tenía X1 y X2. Y él va variando el HLB de la mezcla y va observando la estabilidad. Y el punto donde hay más estabilidad, o sea, aquel vial que se tardaba más en separarse, lo llamó HLB requerido del aceite. Cada aceite tiene su HLB requerido. Una vez que él obtiene el HLB requerido del aceite, entonces él puede averiguar cuál es el valor de HLB de otro surfactante. ¿Cómo hace eso? Él tiene el valor que necesita el aceite para formar una emulsión estable. Entonces, lo que hace es que varía el HLB, varía la cantidad de gramos que pone de uno de los patrones, cualquiera que sea, bien sea el oleato de potasio o el ácido oleico, y por supuesto el resto del peso, 1 menos X de patrón, es este X2 que está aquí, que es la fracción en peso del surfactante 2. Entonces él puede despejar el HLB del surfactante 2 conociendo esto. O sea que primero se determina el HLB requerido del aceite y luego por despeje se determina el HLB de un surfactante desconocido. Esta que está aquí es una ilustración tomada del paper de Griffin. Dese en cuenta de la cantidad, él iba variando la concentración de mezclas de surfactante en 25%, y por supuesto, cada uno de estos estantes, cada uno de estos tramos que está aquí, corresponde a un aceite. Esto, por ejemplo, es aceite de algodón, esto es lanolina, etcétera, etcétera, petrolatum, etcétera, etcétera. Cada uno de estos, en cada uno de estos viales, la cantidad de un surfactante u otro, en este caso de SPAN 40 y Twin 60, que son los nombres comerciales de dos surfactantes que tienen, que son ésteres de sorbitán. En este caso, él lo que está haciendo es variando la concentración de surfactante. Cada mezcla de estas tiene un diferente HLB, y él, por ejemplo, aquí se observa que cuando todo el surfactante era SPAN 40, en este tiempo en el cual se tomó la gráfica, esta emulsión
aparentemente es estable, aunque aquí se ve cierta estabilidad, pero tomen esta si quieren, esta es estable, pero fíjense esta, la emulsión preparada con el mismo aceite, pero con Twin 60 no es estable, ya se separó. Entonces él iba midiendo esos tiempos de separación, ¿ok? Y batido de esa manera tan suave, que es por agitación manual, generalmente esas emulsiones se separaban en un periodo de 24 horas. Dense cuenta que la emulsión que se forma puede ser de agua en aceite o aceite en agua, ¿ok? Y él en principio trató de relacionar las dos, pero dense cuenta también que es difícil que una mezcla que funciona para formar una emulsión aceite en agua funcione para formar una emulsión agua en aceite, ¿ok? Simplemente por el balance hidrofílico lipofílico de la mezcla. Esto que está aquí es una tabla del HLB requerido para formar una emulsión OW por todos estos aceites que están aquí. Entonces, si usted tiene aceite de algodón, usted requiere un HLB de la mezcla de surfactantes que sea 7,5. Si tiene parafina, un tipo de parafina, pues la parafina varía bárbaramente, necesita un HLB de 9, o tetracloruro de carbono, necesita un HLB de 9. Y si tiene un aceite mineral o lanolina, etcétera, usted va a necesitar algo mucho más hidrofílico. Entonces, haciendo ese procedimiento tedioso, él llega a conocer cuáles son los HLB requeridos del aceite. Fíjense que aquí él muestra los HLB requeridos para una emulsión inversa, WO. Y fíjense que es muy difícil en la mayoría de los casos obtener ese HLB. Si la mezcla de surfactante que usó para obtener una emulsión OW funciona, es muy difícil que la misma mezcla a otras concentraciones funcione para obtener la emulsión inversa. Y sin embargo, hay algunos casos en donde la mezcla funciona y en esos casos, por supuesto, si voy a obtener una emulsión de agua en aceite, según la regla de Bancroft, el surfactante debe estar mayormente disuelto en aceite y por lo tanto el HLB, que es balance hidrofílico lipofílico, tiene que tener un valor bajo. Mientras que si voy a obtener una emulsión OW, el HLB debe tener un valor grande, como se evidencia en la tabla. Bueno, aquí aparecen otra serie de aceites y sus HLB que pueden servir como referencia en el caso de que ustedes estén trabajando con algo. Eh, eh, bueno, ahorita hago otro comentario. Dense cuenta que eh, generalmente uno no tiene un aceite puro. Y de hecho, cuando un aceite puro sería, por ejemplo, ácido oleico, pero normalmente el aceite de algodón tiene varios componentes. Aquí esta tabla la habíamos visto con anterioridad. Esta tabla muestra diferentes tipos de aceite y su composición en ésteres de ácidos grasos. Entonces, lo que uno observa es que los ésteres de ácido graso que tienen estos aceites varían en composición, el porcentaje de composición varía grandemente entre un aceite y otro. Entonces, individualmente, cada uno de ellos va a tener una cierta, un HLB requerido. Y el HLB de la mezcla de todos ellos es lo que se evalúa mediante el procedimiento que hizo Griffith. Griffin siguió ese procedimiento al pie de la letra y su publicación más importante, eso es lo que muestra. E hizo todo de manera experimental. Sin embargo, él se dio cuenta luego que habían formas más sencillas de calcular el HLB sin seguir el procedimiento de una manera formal. Ahí por un lado se avanzó en facilidad, en implementación de la metodología,
pero por otro lado, eso llevó a desviaciones en el uso del HLB. Una de las fórmulas más famosas de Griffin es esta que aparece aquí, que es el HLB, es el porcentaje en peso de óxido de etileno entre 5, bien sea para alquil fenoletoxilado y para polioletoxilado, es decir, sustancias que tienen por un lado óxido de etileno y por el otro lado grupos OH tipo azúcar, hay que pesar no solo el óxido de etileno, sino también los polioles. Dense cuenta que ese porcentaje en peso ahora se calcula simplemente con la fórmula molecular que yo tengo del surfactante. Yo sé cuál es el peso molecular del surfactante y me pregunto cuál es el peso de óxido de etileno y saco el porcentaje en peso de óxido de etileno sobre el peso molecular total y divido entre 5. Y eso me da el HLB para un surfactante no iónico tipo alquilfenoletoxilado. Y en el caso, otra vez, de los polioles etoxilados, además de contar los óxidos de etileno, tengo que contar los grupos OH que me aparecen en otras partes del esqueleto del surfactante. ¿Ok? De allí en adelante surgieron una cantidad de fórmulas experimentales. Por ejemplo, para ácidos grasos o ácidos con polioles, perdón, ácidos grasos, no, ésteres de ácidos grasos con polioles. Entonces, uno podía calcular el número de saponificación, es decir, cuánto base necesitaba para cubrir la parte ácida sobre el número ácido, sacar el cociente, restárselo a uno, multiplicar por 20, es decir, una cantidad de normas, de metodologías que eran en principio consonas con la parte experimental, pero la parte experimental se hizo con los porcentajes en peso de los surfactantes y buscando el HLB requerido del aceite. O sea que la parte experimental tiene un sólido basamento termodinámico. Esta fórmula es tan usada que en principio parece resultar muy bien, estas dos fórmulas que están aquí, y ya cualquier otra cosa depende de las limitaciones que los mismos autores establezcan. Este que está aquí es un ejemplo del cálculo de HLB. ¿Ok? Entonces, en principio, el HLB es de una mezcla, es igual a la fracción pesada, la fracción en peso de los componentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula? Si yo tengo, por ejemplo, yo tengo una mezcla de, perdón, eso mismo se aplica, esa fracción pesada se aplica tanto al HLB requerido del aceite como al HLB de la mezcla de surfactante. Entonces, por ejemplo, si yo quiero multiplicar una mezcla de 20% de parafina, cuyo HLB requerido es 10, y 80% de un aceite mineral, cuyo HLB requerido es 13, entonces, ¿cuál será el HLB del aceite mezcla? Será 10, que es el valor de HLB del primero, por 0.20, que es la cantidad el tanto por uno del porcentaje de parafina, por 13, que es el HLB del agua, multiplicado por el 0.8 de la fracción de aceite mineral. Entonces yo saco esa cuenta y eso me da 12.4. Este es el HLB de mi mezcla de 20% parafina y 80% aceite mineral. Otra vez, no es genérico. Ese aceite mineral que se usó, esa parafina que se usó. Ahora, lo mismo aplica para el surfactante. Vamos a suponer que yo tengo una mezcla de 60% de este surfactante que tiene 24 unidades de óxido de etileno y que por lo tanto tiene un HLB alto de 17, con 40% de un surfactante que solamente tiene 2 unidades de óxido de etileno. ¿Ok? Entonces, si yo mezclo este surfactante con este surfactante a 60, una proporción 60-40, es 0.60 por su valor de HLB 17 más 0.40 por el 5.3, que es el otro valor de HLB. Entonces, el HLB de esta mezcla es 12.3. Eso significa que si esta mezcla de aceite requería un HLB de 12.4,
yo tengo en esta mezcla de surfactantes un HLB suficientemente bueno para emulsificar. Otra cosa que notó Griffin es que cuando él establecía los valores de HLB, resultaba que los valores de HLB estaban relacionados con las aplicaciones en que se usaban los surfactantes y con el aspecto de las dispersiones. Empecemos por las aplicaciones. Si yo tenía un HLB bajo, ¿ok? De un surfactante, valores entre 3 y 6, ese agente me iba a servir como un agente emulsificante WO. Me iba a producir emulsiones inversas. Por otro lado, si yo tenía, recuérdense que la escala va desde 1 hasta 20. Debo decir algo con respecto a eso. Si yo tenía un HLB que iba de 8 a 18, entonces pasaba lo mismo, pero eso es un emulsificante bueno para emulsiones OW. Y si tenía un HLB entre 7 y 9, ese era un agente humectante. Un agente humectante, como los de las cremas que utilizan las mujeres en los productos de belleza, es un agente que es oleoso. Es básicamente una emulsión de agua en aceite que permite que el aceite lubrique la piel, que es lipofílica. ¿Ok? Entonces, por otro lado, si yo tengo HLB entre 3 y 15, eso hace un buen detergente. Quiere decir que forma suficientes micelas. Fíjense que si el HLB es muy grande, ok, quiere decir que es muy soluble en agua, ¿no? Entonces, él va a formar una gran cantidad de micelas antes de alcanzar la CMC. O sea, va a tener un CMC alta. Y eso hace perdón, no están relacionados. Va a haber muchas micelas a la misma concentración de surfactante. Entonces, dado que las micelas en principio son los que lavan, voy a tener bastante. Lo mismo ocurre, y por eso los valores son similares, con un agente solubilizante. Solubilizante es que, como vimos en alguna de las clases, que sí, no, ya lo vimos en la clase de micelización. Solubilizante es que meta el aceite dentro de las micelas. Eso es un buen solubilizante. ¿Ok? Entonces el HLB debe ser alto. Por otro lado, el aspecto de las mezclas también depende de los HLB. Si el HLB es muy bajo, eso generalmente no sirve como agente dispersante. Es decir, no mantiene las gotas. Si es un poco más alto, pero todavía bajo, tiene poca dispersión, digamos, de aceite en agua. Si en cambio está entre 6 y 8, si ya voy llegando a 10, entonces yo veo que después de que agito, formo un líquido lechoso. Y si estoy entre 8 y 10, en la mitad de la escala, ese líquido lechoso se mantiene estable. ¿Ok? Si yo en cambio tengo un HLB ya bastante más alto, yo lo que voy a tener es, como emulsión, es un líquido translúcido o claro. Y si el HLB es muy alto, obtengo una solución clara. O sea que yo puedo escoger, dado el valor de HLB, puedo escoger la apariencia de lo que obtengo y puedo escoger su función. Desgraciadamente no son independientes. Cuando escojo uno, escojo otro. Estas son tablas de HLB publicadas por Griffin. Fíjense que aquí aparecen los nombres comerciales. Eso debe ser fácil de encontrar en internet ahora, pero como yo les había explicado, en otra época eso se buscaba en el libro McCutcheon de detergentes y emulsificantes, y ahí aparecía justamente una información parecida a la que aparece aquí. No aparece toda la información del surfactante, que se supone que es patente, pero me dice cuál es la naturaleza. Y en principio, también en el McCutcheon sale qué significa este 60 o qué significa este 80, que están relacionados básicamente con el promedio de la cadena de óxido de etileno en el caso de los surfactantes no iónicos.
Entonces, fíjense las tablas extensas que él hizo de HLB para cantidad de surfactantes usados en la industria. Fíjense que en este caso, estos son surfactantes hidrofílicos que formarían una emulsión de aceite en agua, y estos son surfactantes hidrofóbicos que formarían una emulsión de agua en aceite. La información le puede ser útil a la hora de hacer emulsión. De hecho, esto que ven aquí es una mezcla de... mejor no les digo cómo se hace. Esto que ven aquí es la próxima tarea, y en ella yo quiero que ustedes me digan, sobre todo si pueden utilizar la información de las dos tablas anteriores, cómo yo puedo hacer una emulsión con 3 colorantes de cocina que son solubles en agua, amarillo, azul y rojo, y de manera de obtener una emulsión como la que se ve allí. Obsérvense que las gotas azules, las rojas y las amarillas no están mezcladas, y obsérvense que la emulsión en principio es estable. Esta emulsión se hizo con dodecano, con agua y con los 3 colorantes amarillo, azul y rojo de cocina. Yo quiero que ustedes piensen cómo pueden hacer esa emulsión. Dense cuenta, eso se hizo para una portada de revista y para un informe anual. Sin embargo, eso mismo, fíjense que si ustedes varían, si ustedes utilizan más de un aceite en vez de uno solo y varían la densidad del aceite, ustedes podían haber hecho la bandera en un tubo de ensayo. Y en principio eso fue lo que yo quise hacer, pero el procedimiento es un poquito engorroso. Entonces, tarea, ustedes me van a mandar en una hojita cuál puede ser un procedimiento posible para que yo, con 3 surfactantes, con 3 colorantes solubles en agua, con dodecano y agua, haga esta emulsión que tengo. No me importa, hablemos de batido de manera genérica, no me importa la forma de batido, ni el tiempo de batido, ni nada de eso. Sino qué surfactante debo utilizar y cómo debo mezclar las cosas. Bueno, mientras estuvimos en internet, nosotros como mucha gente intentamos hacer eh, correlaciones entre el HLB y las propiedades del surfactante. ¿Por qué? Porque había muchos HLB determinados por procedimientos experimentales, habían otros extrapolados de dichos procedimientos, y había una serie de surfactantes, sobre todo si uno generaba un surfactante nuevo producto de una síntesis, en los cuales el valor de HLB no se tenía. Entonces nos planteamos, bueno, ¿cómo hacer para que uno no tenga que hacer, si utilizando química computacional, no tener que hacer todo el procedimiento engorroso de Griffin? Esto que está aquí es un ejemplo. Esta es una relación del HLB con el cociente de la longitud de la parte lipofílica y la parte hidrofílica. ¿Ok? Estos son, la parte hidrofílica es la longitud de una cadena de óxido de etileno y la parte lipofílica es la longitud de una cadena hidrocarbonada. Y como se ve, y los HLB se tomaron de la bibliografía para esas sustancias. ¿Ok? Entonces, como se ve, existe una magnífica correlación entre el cociente de la longitud lipofílica e hidrofílica y el HLB. ¿Ok? ¿Cuál es el principal problema de la escala de HLB? El principal problema de la escala de HLB es que, por un lado, depende del aceite, pero por el otro lado, los surfactantes comerciales ya son mezclas de varios pesos moleculares. Eso es producto de la síntesis. Como nosotros vimos, la síntesis de óxido de etileno produce distribuciones de Poisson en la longitud de la cadena polimérica. Entonces, cada surfactante de eso
va a tender a tener una partición frente a agua y aceite que es distinto y que depende de la longitud de su cadena. Esto ya lo habíamos comentado anteriormente, pero vuelvo a mostrar la gráfica, aunque ahora vamos a hacer otro tipo de comentario, en el cual si uno tiene un sistema de 3 fases, antes que se me olvide, quisiera hacer un comentario, pues ya segunda vez que se me olvida, sobre la escala de HLB. La escala de HLB en principio fue pensada de 1 hasta el 20, que eran los valores de los patrones. Y sin embargo, cuando se hicieron las evaluaciones, se lograron valores incluso de 40. En el mismo paper de Griffin hay HLB reportado de 40. Entonces, dense cuenta y no se sorprendan cuando en paper de la bibliografía ustedes obtienen valores que en principio se salen de la escala. No es, la interpretación es que es más hidrofílico que lo más hidrofílico de la escala, porque dado que ustedes escogieron el oleato de sodio, de potasio, como lo mayor de la escala, esa escogencia arbitraria no tiene por qué ser equivalente a, no tiene por qué ser el agente más hidrofílico que puede existir en la naturaleza. Entonces, evaluando otro agente que sea más hidrofílico que ese, puede obtenerse un valor de HLB que es mayor. Bueno, volviendo a este esquema, otra cosa que les decía con anterioridad, no en esta clase, era que obtener el coeficiente de partición de un surfactante es muy difícil porque las concentraciones submicelares son demasiado pequeñas. Entonces, la técnica que se requiere para obtenerlo, en este caso HPLC, tiene que ser muy sofisticada. Pero incluso la misma técnica de HPLC utilizada sobre una mezcla agua-aceite a valores típicos de concentración, daría una cantidad de señal bastante pequeña. Entonces, normalmente los estudios de partición se hacen en presencia de la tercera fase, es decir, se echa suficiente surfactante de manera que se forme una microemulsión en el medio, aceite sobrante con surfactante, agua sobrante con surfactante, y se analiza el aceite y se analiza el agua y se ve qué cantidad de aceite, qué cantidad de surfactante hay en aceite y qué cantidad de surfactante hay en agua. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí son picos típicos de óxido etileno. Por ejemplo, esta señal corresponde a 3-óxido etileno, esta 9, y uno puede hacer la distribución completa de cómo varía el óxido etileno, de cómo varía el coeficiente de partición con cada tamaño de molécula. Por ejemplo, una que tiene 10 óxido etileno, hay una cantidad que tiene de una cierta fracción que va al agua y una cierta fracción que va al aceite. Que no sé por qué no me aparece. Esto es para una distribución de un surfactante que tiene como promedio 20 de óxido etileno. Fíjense que de los mayores valores de fracción molar que se obtiene aquí en agua, se obtiene el valor 20. Pero dense cuenta que hay toda una distribución. Las moléculas se distribuyen de manera distinta y que si yo calculo coeficientes de partición para cada una de las moléculas que componen el surfactante promedio, si, el surfactante comercial de 20 unidades de óxido de etileno, yo obtengo diferentes coeficientes de partición. De HPLC. El grupo de Nelson Márquez de la Universidad del Zulia hizo una evaluación sistemática de los coeficientes de partición de surfactantes no iónicos. Y ese trabajo continuó durante un sabático de Nelson yo no sé si era sabático, el doctorado de Nelson en Francia.
De allí salieron 2 o 3 trabajos en la MUR que son realmente buenos. Esos trabajos relacionaban, por ejemplo, la cantidad de óxido de etileno con el coeficiente de partición. Ya no el HLB, sino el coeficiente de partición de un surfactante entre agua y aceite. Coeficiente de partición definido como la concentración en equilibrio del surfactante en agua sobre la concentración en equilibrio del surfactante en aceite. ¿Ok? Entonces, como se puede observar aquí, existe una relación lineal entre el coeficiente de partición y la longitud de la cadena de óxido de etileno. Este I que está aquí es la cantidad de óxido de etileno de la cadena polimérica. ¿Ok? Entonces, para un I determinado, 6, 8, 7, etcétera, etcétera, yo tengo cuál es en este caso el logaritmo del coeficiente de partición. Y por ahí puedo sacar coeficiente de partición. Fíjense que esto que está aquí es para una doble cadena. Se aplica para cadenas simples e incluso se aplica para una doble cadena. Pero encima, fíjense que ese valor, estos valores o estas relaciones tienen un valor constante. O sea, estas curvas, estas líneas no pasan por cero. Y ese valor, fíjense que en cada uno de estos casos el surfactante tenía o bien sea 8 metilenos, 9 metilenos, 10 metilenos, 12 metilenos o esa cadena, y lo que se iba variando era la parte hidrofílica. Pero ellos hicieron también trabajos para tratar de evaluar este valor que en principio debería estar relacionado con la cadena lipofílica, es decir, la parte alquílica. Y efectivamente logran una relación entre el coeficiente de partición, el valor constante del coeficiente de partición en esta relación y el número de alcanos de la cadena hidrocarbonada del surfactante. Esto es Surfactant Alkane Carbon Number. ¿Ok? Estos estudios se hicieron estos en particular en agua heptano, mientras que estos también están hechos en agua heptano, fíjense. ¿Ok? Ellos desarrollaron una teoría que es muy atractiva por su simplicidad. Es que en principio ellos definen el coeficiente de partición el potencial químico del surfactante en agua como un potencial estándar, más otra vez una parte entrópica, el coeficiente de actividad en principio debe ser 1 si las soluciones son suficientemente diluidas. Realmente, dado que hay una microemulsión en el medio, estas soluciones no son suficientemente diluidas, pero si ustedes toman en cuenta que gran parte del surfactante está en la microemulsión y solo el sobrante se separa entre las fases agua y aceite, realmente el sobrante es suficientemente eh, eh, pequeño, suficientemente diluido como para que se aplique que el coeficiente de actividad debe estar alrededor de 1. Entonces, si yo digo que en el equilibrio mi potencial químico del surfactante en agua debe ser igual al potencial químico del surfactante en aceite, yo puedo despejar el cociente, el logaritmo del cociente de concentración entre agua y aceite, y eso me da la diferencia de potencial químico estándar entre aceite y agua. ¿Ok? Entonces, si yo establezco desde el punto experimental relaciones de este tipo con el coeficiente de partición, ¿ok? Ahora yo tengo este lado de la ecuación, ¿ok? Y eso puedo hacerlo para cualquier cadena de un cierto número de óxido de etileno y de un cierto número de eh, metileno, ¿ok? Y tengo valores explícitos para ello. Entonces, utilizando estas relaciones, yo obtengo esto, pero por el otro lado, yo tengo que el coeficiente de partición está relacionado con esa diferencia de surfactantes químicos. Entonces, ellos hipotetizaron que el potencial químico podía escribirse como una sumatoria de términos.
términos que ellos no estaban tomando en cuenta y que lo llamaron potencial químico remaining, términos que tenían que ver con el óxido etileno. Entonces, el potencial químico de un grupo de óxido etileno por el número de unidades de óxido etileno más el potencial químico del metileno por el número de metileno en el surfactante. Entonces, fíjense que esta fórmula del surfactante se aplicaría para el surfactante en aceite y para el surfactante en agua. Y yo puedo sacar la diferencia del TAMU estrella, que es esta, que es lo que tengo arriba, y me queda que eso es igual a estos valores remanentes más una multiplicación de la contribución del óxido etileno y una multiplicación de el potencial o de la diferencia de potencial químico entre el grupo de óxido etileno en agua y en aceite y en agua y el grupo de metileno en aceite y en agua. ¿Ok? Si yo tomo en cuenta que el logaritmo está escrito en neperiano, utilizo base 10 y lo puedo escribir de esta manera, y entonces puedo relacionar los valores que obtuve experimentalmente con la diferencia de potencial químico entre aceite y agua para un óxido de etileno y para un metileno. ¿Ok? Fíjense qué valiosa es la información que se obtiene allí. Para poder interpretar esto de manera correcta, a veces no es tan obvio cómo debe ser interpretada esta diferencia de potenciales químicos, pero recuerden que es básicamente el potencial químico, si bien es una energía libre por molécula, tiene un valor potencial. Es decir, si yo tengo un potencial químico alto, ese potencial químico, y yo lo pongo en contacto con algo que tiene el potencial químico bajo, él va a tender a bajar su valor. Por lo tanto, la situación más estable es aquella justamente donde la energía libre es mínima, que es donde el potencial químico es menor. Entonces, vamos a ver qué me dice esto. Esto, en el caso de óxido de etileno, este es el potencial químico del óxido de etileno en aceite y este es el potencial químico de óxido de etileno en agua. Y esto me dice que la diferencia entre el potencial químico de óxido de etileno en aceite y en agua es de 0,62 kilocalorías. Quiere decir que el potencial químico del aceite es mayor que el potencial químico del agua en 0,62, calorías. Lo cual quiere decir, a su vez, que el potencial químico en el agua del óxido de etileno es más bajo que el potencial químico en aceite. ¿Ok? Entonces, pasar el óxido de etileno del agua al aceite toma trabajo. Y eso es lo que me refieren estas 0,62 calorías. ¿Ok? Igual ocurre con el caso de los metilenos. Si la diferencia entre estos dos es negativa, significa que el potencial químico en agua es más grande que el potencial químico en aceite. Por lo tanto, este potencial, el metileno, va a tender a estar en el aceite y no en el agua. Y dado que eso es así, este potencial es menor, este potencial es mayor y esto da un valor negativo. Entonces, toma 0,058 calorías, o sea, 0,24 joule, transferir el metileno del agua al aceite. Él va a querer estar en el aceite. Aquí no, esto en principio va contrario del agua al aceite. Esto tengo que revisarlo. Fíjense que hay tres formas de verlo. Esta, la que les hablaba del potencial químico mayor o menor, y otra que va en el mismo sentido de lo que les explicaba anteriormente, que es que la afinidad de una sustancia por una fase puede verse como el menos potencial químico. Entonces, si ustedes, por ejemplo, aquí sacaran un menos de factor común y pusieran en paréntesis el resto, les quedaría potencial químico del agua menos potencial químico del aceite con un menos adelante. ¿Ok? Entonces, si este valor es positivo, lo que les querría decir es que la afinidad del óxido de etileno por el agua, recuérdense que saqué un menos adelante, es mayor que la afinidad del óxido de etileno por el aceite, y viceversa en este caso.
Entonces, en este caso, esta sería, en principio, debería ser la energía de transferencia de un metileno de el agua al aceite. Y eso debería dar un valor negativo. ¿Ok? Del agua al aceite. Claro, es que fíjense que el estado final es otra vez el aceite. Si yo lo veo como una diferencia potencial químico, sin embargo confunde que el coeficiente de partición, que es equivalente a esto, está puesto como el cociente de la concentración en agua y aceite. Pero aquí yo debería poner la energía de transferencia agua-aceite. Esta lámina la voy a modificar apenas termine. Igual pasa en este caso. Si esta es la energía de transferencia agua, no, fíjense que no funciona. Si esta fuese la energía de transferencia agua-aceite, para el óxido de etileno me daría 0,62 kilogramos. Ah, sí, claro, 0,62 calorías, que significa que cuesta transferirlo del agua al aceite. Correcto, correcto, sí, sí está bien. ¿Ok? Entonces, esto hay que corregirlo aquí. Esto sería la energía libre de transferencia agua-aceite. ¿Ok? El caso es que estos valores, esto puede evaluarse. ¿Cuánto cuesta sacar el óxido de etileno y llevarlo del agua al aceite, o sacar el metileno y llevarlo del agua al aceite? Y desafortunadamente, si bien esos valores son muy interesantes, la diferencia de un orden de magnitud, que es difícil de justificar, por aquello que yo les decía, que en principio se conoce, calculado de otra manera, que un óxido de etileno disuelve 2,5 unidades de, metileno, las dos del óxido de etileno más 0,5 más. Entonces, normalmente, si es 0,5, yo necesito para disolver una cadena hidrocarbonada de N carbonos el doble de óxido de etileno. ¿Ok? Pero en este caso, la diferencia en cuanto a energía de transferencia es de un orden de magnitud. Eso ocurre porque realmente eh, eh, lo que se hizo, lo que está detrás de este procedimiento es tratar de relacionar unas reglas que vamos a ver en la clase que viene, que dedujo Salayer, y que son unas reglas algebraicas que básicamente dicen cuando uno obtiene formulación óptima, es decir, la menor tensión posible, basado en una suma de factores físico-químicos. Entonces, él obtuvo esas reglas son en principio dimensionales y él intentó relacionar eso con potenciales químicos, dividiendo las reglas entre RT y suponiendo que esas reglas deben tener significado físico. Esa es una hipótesis fuerte a pesar de que existen muchos argumentos a favor de ella y sin embargo nos lleva a este tipo de inconsistencia. O sea, no es que el signo esté incorrecto, sino que la magnitud, la comparación de un valor con otro, resulta un poco grande. Otras inconsistencias también se observan, por ejemplo, cuando se trabajó con ácidos grasos y se hizo esto es para una mezcla de un surfactante con 4 óxidos de etileno y uno con 9. Y se hizo el tratamiento HPLC y se trató de determinar o se determinó el coeficiente de partición. Entonces fíjense que es una cosa un poco rara que esperaría uno. Como yo les dije, si uno tiene la tercera fase formada, donde básicamente está todo el surfactante allí, que llamamos microemulsión, la cantidad de surfactante que hay disuelto en agua y la cantidad de surfactante que hay disuelto en aceite debería ser comparable. Sin embargo, fíjense este caso en particular, que es para un ácido graso. Y aquí se obtiene que casi todo está en aceite, muy poco está en agua y lo demás está en la fase del medio. O sea que los coeficientes de partición, como se ve aquí, dan gigantescos. ¿Ok? Este es un comportamiento algo extraño. Aquí se observa lo que les había comentado anteriormente, de que el coeficiente de partición para diferentes sustancias pues varía, para diferentes componentes de una mezcla
de un surfactante, no de una mezcla de surfactantes, sino, bueno, esta en particular es una mezcla de surfactantes y también ocurre, pero ocurre también con un surfactante de óxido de etileno que en sí ya es una mezcla de cadenas de diferente tamaño, una distribución de Poisson de cadenas de óxido de etileno. Entonces lo que se vio aquí es que para óxido de etileno de una unidad, el coeficiente de partición es una cosa, y para los otros de diferentes unidades es una cosa distinta. Entonces igual pasa con el HLB. Si eso no se está repartiendo de igual manera, la efectividad del surfactante con respecto al proceso que se va a utilizar va a depender de dónde está el surfactante. ¿Ok? Bueno, ellos hicieron un estudio amplio de coeficientes de partición. Estos son los valores que habíamos obtenido anteriormente de Nelson. Los coeficientes de partición varían si la cadena es lineal o si es ramificada. Los coeficientes cambian un poquito, pero también hicieron estudios con respecto a la temperatura. ¿Ok? Entonces, básicamente veían cómo variaba el coeficiente de partición cuando aumentaba la temperatura. Obtuvieron este tipo de fórmula. Y ese tipo de fórmula, fíjense, si esto es 0.02, entonces eso significa que delta K es 10 a la 0.02 por delta T. Entonces obtienen reglas mnemotécnicas interesantes como esta. Si yo necesito disminuir el coeficiente de partición en un orden de magnitud, yo necesito incrementar la temperatura en 50 grados. ¿Ok? Otra vez, el coeficiente de partición está definido como la concentración de agua y la concentración de aceite. Cuando yo aumento la temperatura, saco el óxido de etileno del agua. Por lo tanto, es más fácil que se vaya para el aceite. Por lo tanto, la concentración de aceite va a ser mayor. Por lo tanto, el coeficiente de partición, si esta concentración es mayor, va a disminuir a medida que aumentó la temperatura. Bueno, vamos a hacer una pausa a este punto y continuamos en el segundo segmento a partir de la representación triangular.